Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un nuevo Codecast. En este Codecast vamos a hablar sobre algo que últimamente está siendo bastante tendencia dentro de las redes sociales a nivel de creación de contenido, sobre todo cuando hablamos de desarrollo web. Y algo importante que creo que es súper interesante debatirlo, porque de hecho lo he estado debatiendo con el chat en este caso. Am, y creo que es bastante interesante ciertos detalles y ciertas cosas que, bueno, como reflexión de podcast me parecen muy interesantes. Y es hablando sobre el tema de las... En este caso es hablando de los retos o de los pequeños retos del tipo saber hacer un palíndromo, ejercicios de lógica. Me explico. Actualmente hay una gran cantidad de creadores de contenido haciendo este tipo de ejercicios, es decir, haciendo este tipo de retos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos haciendo retos más grandes, de retos, por ejemplo, de crear no solo no solo hacer un palíndromo, sino de crear aplicaciones, como pasa con Brexmoure, que creo que tiene, si mal no recuerdo, ¿no? Una opción de crear una aplicación cada mes o una aplicación cada X tiempo. Y esos retos, por ejemplo, a mí me parecen muy realistas, pero también hay otro tipo de retos que también los suelen llamar ejercicios de lógica, que es, por ejemplo, hacer un palíndromo, calcular Fibonacci, etcétera, etcétera. Y creo que es bastante interesante tocar este tema y tal vez verlo desde otra perspectiva. Antes de nada, y lo primero que quiero decir es que cualquier cosa como prueba técnica, o sea, de hecho suelen ser muchas veces pruebas técnicas, pero cualquier ejercicio lógico o cualquier ejercicio para trabajar la lógica me parece que está bien, me parece que es un buen ejercicio, o sea, creo que es algo que todo el mundo debería de hacer. Pero quiero empezar un poco por el principio, es decir, ¿de dónde vienen estos ejercicios de lógica? ¿Por qué se tiende a hacer estos ejercicios de lógica? Creo, y hay una tendencia, tengo la sensación de que hay una tendencia actualmente a decir, por ejemplo, que para qué vas a ir a estudiar ingeniería informática en la universidad o para qué vas a estudiar una FP. Y muchas veces, justo lo que se trabaja, sobre todo en la ingeniería informática, precisamente es la lógica. Muchas veces no te haces experto o experta en un lenguaje concreto, sino que lo que más se trabaja es esa lógica, esa forma de pensar a nivel de programación que te permita el día de mañana no aprender solo un lenguaje, sino aprender cualquier lenguaje, cómo funciona la estructura, cómo estructurar, ¿no? De forma interna un lenguaje. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Me parece que es algo bastante interesante y bastante útil. ¿Qué ocurre? Normalmente, y esto tengo la sensación, que la gran mayoría de gente que tiende a buscar en redes sociales, en contenido, que busca cursos online, que es muy autodidacta, y yo me incluyo también en el tema de ser autodidacta, am, creo que tendemos mucho a... Es suficiente con lo que hay en Internet. Y mi sensación, y es un poco la primera reflexión inicial, es, los ejercicios de lógica, es posible que estén tan, entre comillas, de moda porque mucha gente no haya trabajado previamente o no haya estudiado una ingeniería y sea una manera de trabajar esa lógica que se haya aprendido previamente en la ingeniería. Es una cuestión que dejo al aire. Entonces, tengo la sensación de que una de las cosas por las cuales los ejercicios de lógica han aumentado mucho últimamente, es decir, todos son retos de lógica, hacer palíndromos, Fibonacci, son ejercicios que en un curso normal de JavaScript o que en un máster o que en una bootcamp se suelen trabajar de forma habitual, que en una FP se trabaja de forma habitual, es decir, no son ejercicios muy especiales, simplemente son cosas básicas que tienes que trabajar, que, que tienen que salirte. Pero quiero darle otro enfoque un poco diferente. Es decir,
A nivel de desarrollo, en tu día a día, lo normal no es hacer un palíndromo. De hecho, posiblemente conozco a muchos desarrolladores que trabajan con aplicaciones, que trabajan en BBVA o que trabajan en otras marcas como A3 Media o Mega Media. Y realmente no han hecho un palíndromo, no han hecho una función, no han usado la ley de Fibonacci, o sea, no han utilizado un código, ¿no? Ni han tenido que hacer la ley de Fibonacci en casos concretos. Es decir, que en el día a día ese tipo de pruebas lógicas, ¿no? Que para trabajar la lógica, realmente creo que requieren de una parte de conocer ciertas herramientas. Y aunque me parecen que son un ejercicio brutal, y vuelvo a repetir, un ejercicio que todo el mundo debería de hacer, técnicamente es algo que ya se ve por defecto cuando tú estudias una ingeniería informática, cuando estudias una FP o cuando normalmente tiendes a estudiar en un máster o en una bootcamp. Es decir, se da por sentado ese tipo de detalles. Lo curioso es que muchas veces este tipo de ejercicios creo que se enfocan más en qué es un anagrama. Es decir, tienes que hacerme un anagrama. Vale, ¿y qué es un anagrama? Te tengo que explicar lo que es un anagrama. Y este tipo de ejercicios de lógica se tiende normalmente más a aplicar, por lo que yo he visto en todo el tiempo que llevo trabajando, ¿no? Como desarrollador y como profesor, y preguntando a los alumnos qué tal les han ido, qué les han puesto en las pruebas técnicas. Yo lo que veo en las pruebas técnicas desde hace años es que lo que les dicen es: tienes que hacerme esta maquetación, o tienes que hacerme esta aplicación, o tienes que hacerme esta app con esta API, o me tienes que utilizar la API de X, la API de Flickr, para sacar información y montarte una galería de fotos con ta. Es decir, y de todas las pruebas técnicas que he ido escuchando, que he ido viendo, que a los alumnos y exalumnos después de 10 años les han ido poniendo, sin equivocarme, el 10% habrán sido un hazme un palíndromo, calcúlame, pues eso, ¿no? El Fibonacci, es que son las clásicas. Y después en la vida real, en el día a día, no se utilizan tanto. De hecho, en las pruebas técnicas he tenido alumnos que incluso no, se habían bloqueado en la entrevista porque estaban online y tenían varias personas y no lo llegaron y no lo hacían de la forma más eficiente porque no se acordaban, te bloqueas en la entrevista, no, es algo bastante habitual. Y aún así les han seguido cogiendo en el trabajo, porque muchas veces lo que se mira en las entrevistas, sobre todo en las entrevistas con pruebas técnicas, que suelen ser estos pequeños ejercicios, ¿no? Más de lógica muchas veces, no es tanto que lo sepas hacer, sino el proceso por el cual pasas, por el cómo te agobias, cómo lo resuelves, qué buscas, cuánto buscas, si buscas en internet. Es decir, miran más todo ese proceso interno, en términos generales, ¿eh? Pero puede ser que a lo mejor alguna empresa diga: no, yo lo quiero de la forma más eficiente, pero no suele ser lo habitual. Entonces, me parece muy curioso que se pongan tan de moda, o yo considero que estén de moda. A lo mejor no estáis de acuerdo conmigo y completamente normal, ¿eh? Por eso es un podcast, porque es un poco una reflexión al aire libre, sin preparar, sin guión. Pero creo que es bastante interesante el tema de por qué hay tantos retos de programación. Yo, por ejemplo, soy bastante fan, entre comillas, por ejemplo, de los retos que hace Bryce Moure de crear aplicaciones completas que además después te revisan. Y esto es para mí el punto clave, porque que te puedan revisar o la revisión de algo que tú has hecho es donde realmente se aprende. Que tú sepas hacer un palíndromo no va a implicar nada. Que tú sepas hacer un palíndromo no implica que sepas hacer una aplicación. Puede implicar que si estás generando una API, en algún momento puedas necesitar el método que has usado para el palíndromo para un caso o una situación muy específica que pueda asociarse a algo parecido al palíndromo. Es decir, realmente son ejercicios interesantes para aprender y son ejercicios que en cualquier curso de JavaScript, por ejemplo, tiene que estar. Pero ¿son realmente tan importantes en el día a día? Yo considero que no. Primero porque hay muchos conceptos de los que nos sueltan que no sirve para nada. He tenido alumnos que me han dicho: oye, pues yo quiero
he visto una prueba que es dibujar un árbol de Navidad con asteriscos. Sinceramente, o sea, eso literalmente no sirve para nada. ¿Sirve para qué? Sirve para que te acuerdes en ciertos momentos, en ciertas situaciones, de métodos. Pero eso realmente tampoco va a trabajar tanto la lógica al nivel que puedas llegar a esperar de alguien que ha estudiado una ingeniería, porque esa persona ha estudiado una ingeniería. Es decir, creo que es más interesante. Creo que ese tipo de ejercicios tendrían que estar dados hechos en cualquier situación. Por ejemplo, si tú estudias en un máster y tienes que ver métodos de arrays y estás viendo strings, un ejercicio, por ejemplo, que yo y mis compañeros solemos poner muchas veces es hacer como un editor de textos, donde tú pones una URL, se genera un slug y al mismo tiempo tienes un text area en el cual puedes escribir y te contabiliza el número de palabras, te dice si has superado el límite, te contabiliza el número, ciertas palabras en concreto, que si pones ciertas palabras, estas palabras pues se veten, ¿no? Se pongan con asterisquitos y tal. Es decir, eso es un ejercicio de un día que tal vez combinan a nivel de práctica que yo he podido ver fuera después. Son como 7 prácticas diferentes. Y es como, no, hazte una, te la ahorras, lo tienes en un día, revisas, compruebas y en un día te has hecho como 10 prácticas de strings y de arrays. Es decir, a lo que voy es que la lógica no se va a trabajar porque hagas 5 ejercicios diferentes. La lógica se trabaja después de años. Y es ahí donde entran las ingenierías. Por eso, cuando vemos a desarrolladores o a creadores de contenido haciendo ejercicios de lógica y lo pueden sacar más o menos, yo creo que es muy importante que, como siempre digo, que tengamos en cuenta qué background vienen, o sea, vienen desde siempre, no vienen desde siempre. Es decir, ese tipo de ejercicios están guays, están bien, pero no creemos unas expectativas o no pienses, porque nadie está creando, pero no pienses que por hacer ejercicios de lógica vas a tener la misma capacidad lógica que alguien que ha estado durante 4 años y donde las asignaturas han sido estadística, han sido matemáticas, o sea, no puedes competir contra eso si no has estudiado lo mismo que esa persona. Eso creo que es un punto que tiene que quedar claro por si acaso alguien se lo pensaba, ¿vale? Por otro lado, entiendo el tema de trabajarlos. Entonces creo que es útil trabajar ese tipo de ejercicios, pero depende también de si te quieres enfocar mucho más, por ejemplo, en aprender. Es decir, por ejemplo, tengo un suscriptor ahora, o un seguidor, Juan, que dice: Fibonacci, por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no? Me dice, para pegarse un rato y bueno, pero al mismo tiempo siente que es un mal gasto porque dice, tampoco estoy haciendo nada útil. Debemos de tener en cuenta que este tipo de ejercicios son útiles para casos muy concretos, es decir, forzarnos a hacer ciertos ejercicios, ¿vale? Son interesantes, ¿por qué? Porque hay ciertas situaciones a la hora de programar que requieren de un proceso. Es un proceso que puedes conseguir de dos formas. O de forma lógica, es decir, trabajando y trabajando la lógica mucho. O por otro lado, copiando directamente de internet. ¿Qué ocurre? Algo muy interesante, y yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta, es que si tú haces un ejercicio de Fibonacci o quieres hacer un ejercicio de Fibonacci y no lo sacas, y no te explican en concreto tu lógica, es decir, tú tienes que... La lógica no es algo que funcione para todo el mundo igual. Esto es algo que después de años, yo siempre digo que el curso de JavaScript
para mí es de los más difíciles de impartir, no por el contenido, porque JavaScript es JavaScript, sino porque cuando yo hago una respuesta o corrijo el ejercicio de 6, 7 o de 10 alumnos, tengo que adaptar mi respuesta a la forma de pensar de ese alumno o de esa alumna en concreto. Precisamente porque en JavaScript, y gracias a la lógica, hay muchas formas de llegar al mismo lugar. Algunas más eficientes y otras menos eficientes. Pero tú no puedes explicar la forma más eficiente del tirón. Si lo que quieres es que la persona que tienes enfrente aprenda lógica. Es decir, no todo el mundo aprende lógica de la misma forma cuando estamos hablando de no estás pasando por una carrera, ¿ok? No todo el mundo aprende en términos generales la lógica de la misma forma. De hecho, de ahí existen, ¿no?, tantas formas de pensamiento diferentes. Un mismo escenario tiene diferentes prismas dependiendo de cómo tú pienses. Y esto es muy interesante porque hacer un ejercicio de Fibonacci, pero que tampoco te fuercen, o que tú no te termines de esforzar por hacer ese ejercicio y simplemente verlo, es decir, ver un ejercicio de Fibonacci, intentar hacerlo, que no te salga y volver a hacerlo, y ya hacerlo cuando ya has visto la solución, tampoco es un ejercicio de lógica. Es decir, el ejercicio de lógica sería hacer un ejercicio de Fibonacci y que no te salga, que te expliquen qué es Fibonacci, cómo funciona, hacer otro ejercicio parecido, que no sea de Fibonacci, pero que utilice o que tengas que utilizar el mismo mecanismo que en Fibonacci y que seas capaz de sacarlo, y si no eres capaz de sacarlo, otro ejercicio parecido que se base en todo lo que se utilizas de Fibonacci, de tal manera que tú vayas trabajando esa lógica viendo diferentes situaciones. Y la explicación de cómo se ejecuta tiene que estar adaptada a tu forma lógica. Y después, la explicación a la forma más eficiente. Ese es un trabajo que es un trabajo propio para cada persona. Entonces, el caso concreto de querer hacer ejercicios sirve para lo que he comentado antes, para que tú te acuerdes de métodos, para que te acuerdes de algún detalle. Como comenta, por ejemplo, un suscriptor ahora por el chat, Keanu, es bueno para ver, ¿no?, cómo otros desarrolladores, por ejemplo, solventan un mismo problema. O para ver, por ejemplo, cómo, en este caso, pues para memorizarte, ¿no?, ciertos elementos. Estoy completamente de acuerdo, que es un poco también lo que hemos hablado antes. Pero lo que quiero que quede claro de esto es que nadie piense que por hacerse 100 ejercicios de lógica va a tener la misma capacidad analítica que alguien que estudia una ingeniería informática. Eso quiero que quede súper claro. Y que muchas veces cuando veáis a los creadores de contenidos, mirad el background que tienen. Mirad que muchos de ellos han estudiado en una universidad, o casi todos, muchos de ellos tienen eso, una ingeniería por detrás, o también llevan muchos años programando. Y muchas veces, si no has estudiado una FP o una universidad, pero llevas años y años trabajando porque se te da bien lo que haces, o simplemente porque has encajado, ¿no?, en la empresa donde hayas estado y has sabido sacar el trabajo hacia adelante, y bueno, y con eso es suficiente. Hay que tener en cuenta que es normal que ellos hagan o solventen un problema de forma rápida. Cuando a mí me dicen, Edu, ¿cómo es capaz de programar tan rápido o de maquetar una web entera en una hora o en media hora? Es porque llevo años repitiendo. Y hay una cierta lógica que siempre se repite. Y si tengo que hacer un JavaScript o tengo que hacer una API, después de haberme tirado 200 APIs, pues obviamente hay una lógica que yo ya tengo. No sé si me explico. Pero no puede ser comparable a la lógica de un compañero que haya estudiado ingeniería informática, porque él ha estudiado, pero yo no. Entonces, hay una diferencia abismal en la forma de pensar, en la forma de analizar, en la forma de estructurar. Obviamente, después de 12 años, no me he quedado quieto, he seguido estudiando, he seguido viendo, he estudiado por otros lados y ahí es donde tú ya después vas asociando y vas analizando mucho mejor todo lo que pasa. Pero creo que es muy interesante que
en toda esta vorágine de pruebas técnicas, porque al final en lo que se traducen este tipo de ejercicios de lógica es la típica prueba técnica, como he comentado al principio, que te ponen en una entrevista y que incluso muchas veces, si no la haces bien, les interesa mucho más hasta el proceso por el cual hayas seguido. Obviamente hacerla bien y hacerla de la forma más eficiente cuenta, pero no es todo lo que cuenta. Entonces, creo que en toda esta vorágine, una reflexión que puede estar o que puede ser muy interesante es: uno, recuerda que no puedes compararte con una persona que haya estudiado una ingeniería por hacer un ejercicio de Fibonacci que has tenido que ver el resultado. Toda lógica requiere de un proceso. El pensamiento lógico no se consigue de la noche a la mañana, es decir, hay trucos, hay técnicas, hay ciertas cosas que pueden atajar momentos muy concretos, pero fíjate en esto. Esto es algo que a mí me pasa cuando he subido y cuando subo contenido en YouTube, ¿no? En términos generales, una de las cosas que suele ocurrir, por ejemplo, en YouTube es: creo un vídeo sobre tabs. Entonces, yo creo un vídeo sobre tabs. Vamos a hacer una tabs con JavaScript. Perfecto. Y de repente hay comentarios que dicen: pero ¿y si quiero hacer las tabs en vertical? O ¿y si quiero que esto ocupe toda la pantalla? O ¿y si quiero...? Y el problema de ese... Y el problema es que te estás quedando con el código literal. Y no hay que quedarse con el código literal. Hay una cosa, por ejemplo, que yo hago en muchos vídeos, que es explicar la parte teórica antes. Y mucha gente se la salta. Y la parte teórica, estoy contando la lógica detrás de lo que después se va a escribir. Y esa parte que mucha gente se salta, porque lo puedo ver en las estadísticas de los vídeos, es posiblemente la parte esencial, porque si entiendes el problema que intento resolver, serás capaz de hacer unas tabs en cualquier formato, en vertical o en horizontal, ya que la única diferencia de unas tabs verticales a horizontales simplemente es CSS. Y tal vez, si tienes esa duda, es posible que tengas que posicionarte o que tengas que reaprender HTML y CSS para saber bien cómo colocar de forma vertical algo, ya que el JavaScript literalmente va a ser el mismo. Entonces, muchas veces, hasta en cosas tan básicas, tenemos que aprender a ver más allá de lo que tenemos enfrente. Volviendo otra vez al tema de los vídeos, por ejemplo, en algún que otro vídeo, pues se me ha olvidado poner el enlace a GitHub, ¿no? O el enlace a GitHub lo pongo en el último vídeo de los 6 vídeos que se van subiendo, es decir, a las 2 semanas. Y hay gente que dice: ¿y por qué no pones ya el enlace de GitHub? Que, joder, pues tienes un vídeo explicándotelo durante 10, 15, 20 minutos, el tiempo que haga falta, paso a paso, línea a línea. Ve trabajándolo, ve quedándote con esos matices que te van contando. Eso es lo realmente interesante. ¿Qué problema resuelves? ¿Cómo se resuelve? ¿En qué te fijas para resolver ese problema? Entonces, en términos generales, la reflexión del tema de los retos, ¿no? De hacer un palíndromo, de hacer un anagrama, de hacer un... Quiero que tengáis muy claros que, por ejemplo, yo después como profe, ¿no? Algo que intento hacer siempre, por ejemplo, cuando estamos en clase es: hago un ejercicio, lo hacéis conmigo. Hago un ejercicio, o sea, os digo de hacer un ejercicio y lo resuelvo. Y después hay un tercer ejercicio que no resuelvo. Es decir, lo resuelvo al cabo de 2 o 3 días, pero hay que dejar esa presión, tienes que sentir un poco esa presión de con lo que sabes tienes que hacerlo. Algo que suele ocurrir habitualmente es que esa pequeña presión es lo que después te fuerza a mejorar, te fuerza a asimilar lo que has estado haciendo. Porque cuando tú estás en una empresa, a ti te dicen: quiero esta maquetación, y no hay un tutorial que te vaya a explicar eso. Y o te has peleado previamente o vas a sufrir bastante. Y con los ejercicios de lógica, con un ejercicio, pues eso, Fibonacci, palíndromo, anagrama, cosas random, son ejercicios que, de base, todo el mundo debería de hacer. Punto 1. Ahora,
Si no has estudiado en ingeniería, no pienses que vas a tener la misma lógica que un ingeniero informático. Eso es imposible. O bueno, imposible en la gran mayoría de casos, ¿vale? Y la otra cosa importante es que este tipo de ejercicios, por hacer un poco resumen, son importantes porque te permiten, por un lado, saber conocer y asimilar un poco mejor ciertos métodos, ciertas estructuras, y también son interesantes porque son pruebas técnicas que te pueden llegar a poner en una empresa, en una entrevista de trabajo. No suelen ser las más habituales o no las que yo más he visto, y cada 2 meses y medio tengo unos 20-30 alumnos que hacen pruebas técnicas, entran a trabajar y de las 30 a lo mejor hay una que es de este tipo. Pero en términos generales digamos que es un básico que todo el mundo debería tener. Y por otro lado, muy importante también, si en algún momento trabajas Fibonacci, por ejemplo, o cualquier ejercicio o reto o prueba técnica de este tipo, recuerda que la forma de trabajarlo es busca que alguien te revise lo que estés haciendo, porque si no lo entiendes de una manera, no es que la otra persona lo esté explicando mal, que puede darse el caso, pero no creo que sea el caso, no contemplo ese caso, sino seguramente porque tu forma de pensar, tu lógica es tuya propia. Y aunque se pueda parecer a la de otras personas, en términos generales, explicar, hacer entender la lógica, entenderla es fácil, si te la cuentan, pero hacer que tú la entiendas es un trabajo más complejo de lo que parece. Entonces, esto quiero que lleve a un último punto. Si en algún momento has hecho una prueba técnica o un ejercicios de Fibonacci, palíndromo o algo de este palo y no te ha salido, o seguramente hayas tenido la duda de decir, es que yo no sé lo que es un anagrama, la verdad. No pasa nada. Hay muchísima gente y de hecho te digo más, no pasa nada tampoco porque no te haya salido. No vas a ser peor programador o peor programadora, porque son cosas muy específicas y puntos muy específicos, ya que la lógica es algo que se trabaja a lo largo de los años. No se trabaja con un vídeo de 5 minutos. Así que espero que esta reflexión haya servido para dar un poco la vuelta y muchas gracias por haber estado en este podcast. Nos vemos y hasta el próximo. Chao, Grex.